que estaban tanto en la doctrina como en nuestra legislación acerca de la determinación tributaria. Y si ustedes se recuerdan, nosotros prácticamente ya vimos la primera. ¿Cuál es la primera? Ese tipo de determinación que era por el sujeto pasivo, que nosotros lo tenemos contenido en la ley y la tenemos con el nombre de determinación del contribuyente o responsable. También vimos nosotros ya, comenzamos a ver lo que era la determinación de oficio y dijimos que la determinación de oficio precisamente era la que realizaba el fisco, en el caso nuestro, a través de la Oficina de Administración Tributaria. Y también nosotros mencionamos que había una determinación que era la mixta, donde lógicamente participa tanto el sujeto activo, el sujeto pasivo, como la propia administración tributaria. Si ustedes se recuerdan, nosotros eso fue lo que vimos la última vez. Pero también tenemos que decir que la determinación de oficio se subdivide prácticamente, y esto es lo que tenemos que tener nosotros claramente establecida, en qué se subdivide. Tanto la doctrina como nuestra legislación, la determinación de oficio, la subdivide en sobre la base cierta y sobre la base presunta. Eso es lo que tiene nuestra legislación en los artículos 108 y 109. ¿Qué quiero decir yo en otras palabras o qué quiero decir, transmitirles yo? Que en la determinación de oficio, al fisco es a quien le corresponde fijar el monto de la cantidad que se debe de pagar a favor de la administración tributaria. Yo les puse a ustedes el ejemplo de circulación de vehículos. O sea, ¿qué les dije yo del impuesto de circulación de vehículos? Que prácticamente nosotros no determinamos nada, sino que quien hace la determinación del impuesto a pagar es la propia administración. O sea, nosotros ya lo único que hacemos prácticamente es servirles como de secretaria a la administración tributaria y meter los datos que necesitamos para obtener nuestro recibo para poder ir a pagar el impuesto. Pero esta determinación de oficio es muy importante que nosotros indiquemos que se comprueba el hecho imponible, así como la cuantificación de la deuda tributaria. Y esta se subdivide sobre base cierta y sobre base determinada. ¿Cuál es la base cierta? O sea, ¿qué dicen los doctrinarios? ¿Qué dicen los autores que nosotros hemos venido consultando a largo de todo este semestre? La doctrina lo que dice es que sobre la base cierta, esta se da cuando el fisco, en alguna medida, puede disponer de elementos necesarios para conocer, ya sea de forma directa o a través de terceros, información que es necesaria para poder conocer en forma directa y con certeza la existencia de la obligación tributaria, así como poder determinar la dimensión de tal obligación. Y a nosotros tendríamos que leer este artículo que es el 108. Ustedes miran el artículo 108 del Código Tributario, dice determinación de oficio sobre base cierta. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que el contribuyente o responsable cumpla con la presentación de sus declaraciones o no proporcione la información requerida, la administración efectuará de oficio la determinación de la obligación tomando como base los libros, los registros, la documentación contable del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada por terceros. Entonces, es lo mismo que contiene la doctrina. ¿Qué nos dice la doctrina? Que el fisco dispone de elementos necesarios
para conocer de forma directa y con certeza la existencia de la obligación. Y aquí en este artículo está determinando cuáles son ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son? Los libros de contabilidad, los registros y la documentación contable. Hoy por hoy esto es bien fácil, porque si ustedes se dan cuenta, casi todo trámite en la Superintendencia de Administración Tributaria se hace hoy por hoy por programas de cómputo. Entonces, lógicamente, esto va quedando en archivos digitales y esto es mucho más fácil. Y la tendencia de la administración tributaria es dejar en manos de la administración tributaria de la determinación. ¿Por qué? Porque se duda mucho del contribuyente. Claro, no todos los contribuyentes son así, pero para evitarse ese tipo de situaciones, si se dan cuenta, la mayoría de las determinaciones ahora son realizadas a través de la administración tributaria. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir en este tipo de determinación? Que el fisco dispone de antecedentes. Antecedentes que de acuerdo a la ley son los libros, los registros y la documentación contable del contribuyente. ¿Qué logra establecer él con esto? Con esto lo que él logra establecer es el presupuesto de hecho, tanto en su efectividad como en su magnitud económica. Y lógicamente esto le permite conocer los valores imponibles. Ejemplo, son aquellos en los cuales las declaraciones juradas las presenta el sujeto pasivo y algunas veces son impugnadas por errores de cálculo, que estos pueden ser numéricos en aplicación de la ley, pero los datos son correctos. Y para esa situación es que el artículo 111 precisamente enmarca los errores. ¿Qué dice este artículo 111? Dice, cuando el sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. De la obligación tributaria hubiere cometido error de cálculo y no de concepto, del que resultare diferencia a favor de la administración tributaria, ésta le requerirá el pago de lo adeudado, corriéndole audiencia por 5 días hábiles. Transcurrido el plazo de la audiencia, el pago debe efectuarse inmediatamente y sin más trámite dentro del plazo improrrogable de 5 días. Y también dice, si la diferencia fuere a favor del contribuyente, la administración tributaria lo notificará a quien corresponda y procederá a acreditar en cuenta o a solicitar el Ministerio de Finanzas Públicas que haga la devolución de tal diferencia si la resolución respectiva no fuera impugnada. A mi gusto y en base al principio de justicia, los 5 días deberían de ser para ambos. Así como nosotros tenemos 5 días para lo que no hemos pagado al fisco, igualmente le hubiera dejado la ley 5 días para que el fisco nos devuelva el dinero. Y lógicamente aquí no se hace porque hay alguien que hay que defender. ¿Y quién es ese alguien que hay que defender? A todos los que necesitan de que el Estado les satisfaga las necesidades de la población. La devolución dice que se hace de oficio o en su defecto a solicitud del sujeto pasivo dentro del plazo de 30 días. Des en cuenta cómo duplicaron. No duplicaron, casi quintuplicaron los 5 días que tiene uno para pagar. Aquí lógicamente ya es 30 días, pero bueno, ni modo. ¿Qué se hace cuando a uno le toca pelear con el fisco que tiene toda una estructura bien importante en la determinación tributaria? Ahora hay otro tipo de determinación de oficio. ¿Cuál es ese tipo? Ese tipo también lo tiene la ley y es la determinación sobre la base presunta. Nuestra ley la tiene contenida en el artículo 109 del Código Tributario.
¿A qué se refiere en la doctrina esto? ¿Cómo lo miran los doctrinarios? ¿Cómo lo canalizan los doctrinarios? Para los estudiosos del derecho financiero, al fisco en este tipo de determinación no le es posible obtener antecedentes indispensables para determinar por lo que la misma se efectúa a través de presunciones y de indicios. No puede el fisco o la administración tributaria a la que él ha designado fijar con certeza el crédito fiscal por no tener a la vista los datos utilizados o los documentos que sirven de antecedente y en la cual se apoya la determinación. Eso es lo que consideran los estudiosos de este tema. ¿Qué dice nuestra ley? Nuestra ley la tiene contenido en el artículo 109, que dice: en los casos de negativa de los contribuyentes o responsables a proporcionar la información, la documentación, libros, registros contables, la administración tributaria determinará la obligación sobre base presunta. Para tal caso, podrá tomar como indicios los promedios de periodos anteriores, declarados por el mismo contribuyente, y si se relacionan con el impuesto que corresponde, así como la información pertinente que obtenga de terceros relacionados con su actividad. Asimismo, puede utilizar promedios o porcentajes de ingresos o ventas, egresos o costos, utilidades aplicables en la escala o categoría que corresponda a la actividad a que se dedique el contribuyente, o responsable omiso en las declaraciones o informaciones. La determinación que en esta forma se haga debe de ser una consecuencia directa, precisa, lógica y debidamente razonada de indicios, tomando en cuenta contra la determinación sobre de oficio, se admite prueba en contrario y proceden los recursos previstos en este código. Entonces, la manera en que está en nuestra legislación, la manera en la que aparece en el artículo 109 del Código Tributario está basado, lógicamente, en cómo lo reconoce en la doctrina, los doctrinarios de este elemento. También tenemos nosotros lo que es la determinación mixta. ¿Qué quiere decir la mixta? O sea, vemos cómo hay la que realiza el contribuyente, vemos cómo es la de oficio, la que realiza la administración tributaria, y ahora aparece la mixta. O sea, cuando ustedes leen mixta, se dan cuenta, lógicamente, que aquí participan las dos partes. Aquí participa tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, que es muy, pero muy importante. Entonces, aquí, lógicamente, ¿qué hace? Lógicamente lo que hace es participar los dos. Este tipo de determinación la efectúa, lógicamente, la administración, pero con la cooperación del sujeto pasivo. ¿El sujeto pasivo qué hace? Pues el sujeto pasivo lo que hace es aportar los datos que le solicita el fisco. Pero quien fija el importe a pagar es el órgano fiscal y no el sujeto pasivo. Esta clase de determinación tributaria hay una participación coordinada entre el contribuyente o responsable y la administración tributaria. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos de este tipo de determinación mixta? A ver, para los que han tenido en sus manos un trámite testamentario o intestado, judicial o extrajudicial, saben que para que este trámite se perfeccione, lo que se necesita es liquidar el impuesto. Porque si no liquidan el impuesto, no se va a hacer el traspaso
tanto en el registro de la propiedad como en la oficina administrativa. Entonces, la ley de herencias, legados y donaciones que ustedes ya leyeron trae dentro de su contenido donde se dice que se presenta la solicitud a la administración tributaria y en esa solicitud se debe de acompañar el mentado inventario, que es el resumen del activo y el pasivo del contribuyente. Y con esos datos que uno le proporciona al Ministerio de Finanzas Públicas, a la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones, es que se calcula básicamente el pago del impuesto. Entonces, uno tiene que colaborar dando el expediente y esto ha variado mucho. ¿Por qué? Porque ya no creen en los notarios. Yo me recuerdo que cuando yo hice mi primera liquidación de trámite intestado, eran ciertos documentos los que uno presentaba ante el Ministerio de Finanzas, porque éramos confiables los notarios. Pero ahora, ¿qué es lo que piden? El expediente completo. Y ojo, mi experiencia aquí les da un consejo. Siempre quédense, pues ahora está el lujo de la escaneada, entonces ustedes pueden quedarse en su computadora con un archivo que escanearon, pero quien no tiene computadora y no puede escanear, hay que sacar un juego completo para tener una copia por si se pierden en el Ministerio de Finanzas, para poder decir cómo ha sido el trámite y que nosotros no tengamos ningún tipo de inconveniente. También esto se dio en el autoavalúo. ¿Se recuerdan que cuando se comenzó a cobrar el impuesto único sobre inmuebles, la primera manera en evaluar los inmuebles fue el autoavalúo? Yo le decía al fisco cómo era mi casa, le decía pisos de qué tenía, le decía cuántos baños tenía, le decía si tenía jardín y en base a eso me calculaban el impuesto y así se pagaba. Hubo demasiada gente que no quiso presentar su avalúo. Entonces, ¿qué pasó? Que la municipalidad, en este caso, por este tipo de impuestos, tuvo que mandar a sus empleados a que ellos, como evaluadores, hicieran la evaluación. Muchas veces no les gustó a los propietarios, pero perdieron la oportunidad de hacerlo a través del autoavalúo. Entonces, aunque esa forma mixta no está en la ley, sí aparece mucha esa combinación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo con el objeto fundamental de saber cuánto se debe y ponerlo ya en una cantidad cierta, concreta y absolutamente precisa que facilite el pago del impuesto. Ahora miremos cuál es el propósito, cuál es el objeto de la determinación tributaria. ¿Qué se persigue a través de la determinación tributaria? Lo que se persigue es fijar el crédito tributario, fijar la obligación tributaria en una suma cierta, concreta y absolutamente precisa, que posibilite su requerimiento de pago por parte de la autoridad fiscal al sujeto pasivo. Miren, por ejemplo, cómo la ley nos dice usted tiene que pagar el 5%, tiene que pagar el 7%, pero yo digo, cuando se habla de cierto, concreto y absolutamente preciso, es como ponerle la Q de quetzales a la cantidad para pagar lo que se tiene que pagar. El tema de la determinación tributaria es un tema que está contenido dentro de nuestra ley vigente. Está contenido en el Código Tributario, que yo estoy seguro que ya casi todos lo leyeron, del artículo 103 al 111. Yo les pediría, si no lo han leído, les pido que hoy no miren la novela, sino que se pongan a leer después de la clase estos artículos, que no son muchos, pero nos van a permitir entender lo que es la determinación tributaria. Y aquí es bien importante que ustedes sepan lo siguiente. Yo creo que es del
El 111 finaliza el artículo. El artículo comienza en el artículo 103 al 111. Para el que me preguntó cuáles eran los artículos. Del 103 al 111. ¿Ya tomó nota? Bueno, por favor. Sí, ok, Fátima. Entonces, ¿qué les digo yo ahora que ustedes leyeron todas las leyes tributarias? Las leyes tributarias que son bien importantes. ¿Qué aprendieron? Lo que aprendieron es que toda ley tributaria debe de consignar el método o sistema conforme a cual el contribuyente o el fisco o mediante el acuerdo de ambos van a determinar la cantidad que deba de pagarse. En todos las leyes que ustedes leyeron, se dice si la determinación le va a hacer el contribuyente, si la determinación la va a hacer de oficio la administración tributaria o si se va a hacer en la combinación de ambos. Últimamente hemos visto la tendencia por las situaciones que yo les he planteado, que casi esa determinación tributaria, quien ha realizado en varias situaciones es el fisco. Resulta más cómodo para el fisco hacer la determinación que estar revisando cómo todos quieren escamotearse el pago de los impuestos. Y lógicamente, ustedes saben, y yo ya se los expliqué, hay dos cosas de las cuales nunca nos vamos a salvar. De pagar impuestos, porque todos exigimos que el Estado nos proporcione las satisfacciones, necesidades de la población. Todos alegamos. Pero hacemos un montón de recovecos para no pagar impuestos. Y díganme ustedes, ¿de dónde va a sacar el Estado el dinero para poder satisfacer las necesidades de la población si nosotros no cumplimos con nuestros impuestos? Entonces yo les digo, nosotros lógicamente tenemos que pagar impuestos. Y también de otra cosa que no nos escamoteamos, como Max siempre lo acaba de poner, es lógicamente de morirnos. Son dos cosas que siempre las vamos a hacer. A mí, cuando vamos llegando en la Sexta Avenida de la Zona 9, cuando va a llegar uno a la Superintendencia de Administración Tributaria, me gusta mucho en la cuadra anterior cómo la administración ha puesto esto de una manera para que los niños aprendan, pero yo creo que no solo aprenden los niños, sino aprendemos todos. ¿Cómo? Hay escuela, hay centros de salud y hay un montón de cosas que a través de la recolección del impuesto se puede conseguir. Que las figuras no son perfectas y que hay mucha gente que hace lo incorrecto, eso no podemos obviarlo, pero no por eso el pago de los impuestos y la satisfacción de las necesidades de la población es un aspecto importante. Imagínense ustedes cuánta gente no da cheques sin fondos, pero eso lógicamente no ha hecho que el cheque ya no exista. O sea, no toda gente da cheques sin fondos. Entonces, lógicamente, esas son las situaciones que se van dando. Entonces, toda ley tributaria debe consignar el método o el sistema conforme al cual el contribuyente o el fisco o mediante la participación de ambos se determine la cantidad que debe de pagarse. Toda oficina tributaria desea encontrar sistemas o métodos del tributo a pagar que rinda el máximo de la recaudación. Y esos procedimientos deben de ser limpios, deben de ser sencillos, deben de ser económicos y deben de ser cómodos en su aplicación. Por eso cuando nosotros miramos ese procedimiento contencioso administrativo, eso no quiere el Estado. Si al Estado no le conviene estar peleando, al Estado lo que le conviene es que nosotros le paguemos los impuestos de la manera más rápida para tener el recurso necesario para satisfacer las necesidades de la población. Por eso cuando nosotros vimos el tema de la extinción, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos el tema que es el 6 formas de extinguir la obligación tributaria y dijimos que el pago es por excelencia lo que el Estado quiere, claro, si el Estado lo que necesita es
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. O sea, no necesita enfrascarse en un procedimiento tan largo. Yo, cuando tuve mi experiencia de ser magistrada en la sala contenciosa, hay salas, no la mía, porque yo, gracias a Dios, llegué a una sala donde estaba al día y traté de cuando me fui también la dejé al día, porque era mi obligación, pero hay salas que tienen procesos del año 1990, cuando las leyes tributarias vigentes eran otras. Entonces, sí, verdaderamente eso es terrible, terrible. Eso es terrible y ese tipo de situación se da. Sí, Max Alexander, cuénteme. Buenas noches, licenciada, gusto en saludarle. Buenas noches, ajá. Una consulta, licenciada. ¿Qué manda? Usted en su experiencia o expertise actualmente está el problema de la devolución del crédito fiscal, que según yo he comprendido con todo lo que usted nos ha dejado leer, que esto se da cuando yo vengo, compro materia prima, por decirlo, y luego lo exporto a otro país. Según comprendo, al exportar, pues yo las empresas no hay lo que es el pago del IVA, o sea, no tengo ese IVA que yo pagué. Es la exoneración del pago del IVA en los servicios que se utilizan fundamentalmente para que usted pueda producir, valga la redundancia, lo que hace y lo traslade al extranjero. Por ejemplo, si usted lo que va a vender es café, usted necesita tener una finca en la cual usted va a sembrar el café. Usted necesita pagar empleados, necesita comprar fertilizantes, necesita comprar abono, necesita comprar la tierra, luego necesita trasladar el producto. Todo lo que sea para producir lo que usted hace, precisamente es el crédito fiscal, es esa exoneración del IVA. Digamos, si lo que usted va a hacer es sábanas, pues lógicamente ahí serán las telas, los hilos y todo lo demás. Esa es la situación y la trae la ley del IVA. Es la que habla precisamente del crédito fiscal, pero es las empresas. No sé si con eso le explico más. Sí, licenciada, más que todo porque pues yo he escuchado que ese crédito fiscal que usted comenta, pues la SAT me tiene que aplicar una devolución y a veces el tiempo es más según lo indicado por la ley y que afecta a varias empresas. Entonces mi pregunta es si al día de hoy ese problema todavía se da, licenciada. Sí, todavía se da. Están tratando de poner la devolución del crédito fiscal, pero es que cuando usted pide la devolución del crédito fiscal, lo primero que hace la SAT es nombrarle unos auditores para ir a ver si las cuentas de su empresa son correctas. Necesitaría usted que no tenga ningún problema para que le devuelvan el crédito fiscal. O sea, la primera redacción que tiene la superintendencia cuando recibe el formulario que usted está solicitando la devolución del crédito, inmediatamente comienza la fiscalización para determinar si usted ha pagado todos sus impuestos o no tiene ningún impuesto. Para mí es una manera como de presión y muchas empresas ni lo piden porque saben que ahí les van a encontrar todos los clavos habidos y por haber. Pero sí, este gobierno ha tratado de estar al día, pero tenía una presa muy fuerte de la devolución de crédito y creo que todavía no se ha puesto al día. Gracias, licenciada, por la aclaración. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, hasta aquí nos quedamos en cuanto al material teórico para el examen que va a ser el día lunes 11 de octubre. Se recuerdan ustedes que ya tienen el correo, ya tienen fecha donde mandar los laboratorios. Yo le pido, no se confíen de mandarlos hasta el último día. Recuérdense que el internet falla, muchas veces tenemos un internet de poca intensidad. Entonces tratemos de mandarlos sin problemas
para que no vayamos a tener ningún problema en este tipo de cuestiones. Sí, Brenda, le escucho. Licenciada, buenas noches. Solo una consulta. Yo, pues prácticamente soy nueva con usted, ¿verdad? Y es primera vez que entrego los laboratorios. La pregunta es cuando uno le envía o hasta ese correo que ya nos proporcionaron, vamos a tener así como un correo que nos van a responder como de recibido. O sea, ¿cómo puedo saber yo si realmente usted lo puede ver perfectamente en su computadora. Su computadora le dice a usted si lo mandó o no lo mandó. O sea, en el momento no le envía, pero al día siguiente usted revisa si efectivamente llegó la confirmación. La confirmación, exactamente. Gracias, licenciada, muy amable. No tenga pena. Y luego el material teórico, saben que está formado por el punto número 5, el 6 y el 7. Eso es lo que vamos a evaluar. En el segundo examen parcial, saben que los laboratorios son 10 puntos y el examen vale 30 puntos. La verdad, yo no les doy acuso de recibo. Perdónenme, de mandar los laboratorios, alguien me decía que un acuso de recibo, perdónenme, pero no se los estoy mandando. Estamos hablando que casi son 700 personas con acuso de recibo. Perdónenme, pero no, cada quien tiene que controlar que los mandó. Sí, Max, lo escucho. Sí, en agregar a lo que usted indica, como todos, obviamente la mayoría lo usa por Gmail. Entonces, cuando uno no coloca bien la dirección, automáticamente le cae uno un correo indicando que no envía la dirección. Si uno no recibe esa notificación, quiere decir que el correo se fue bien, licenciada. Ahí está, así es, efectivamente así es, Max. Para si le sirve ya a los compañeros. Exactamente, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, yo el único comentario que les quiero hacer es lo siguiente. Les pido que el día del examen no se atengan en enviar el examen. Observen los tiempos, observen la hora en la que tienen que mandarlo, porque lógicamente esto es una máquina que tiene un reloj, yo le pongo la hora y lo que llegue fuera de examen, y lo que llegue fuera de examen, lo rechaza y esto ya no llega. Me están preguntando que si el examen va a ser solo teórico, efectivamente, solo teoría. Sí, perdón, estoy viendo que aquí me está hablando Josué, Judá Flores Contreras, ¿qué manda? Licenciada, perdone, yo no tengo el correo al que hay que enviar los laboratorios. Va, entonces yo, Nazar, que es el que nos hace favor, le pedí favor en la otra sección que les mandara el correo. Me dijo que lo iba a subir a Telegram, así que en un rato me imagino que van a tener el correo. Ahí se recuerda que tienen que mandar todos en un solo archivo. Sí, licenciada. Todos en un solo archivo, por favor. ¿Puede ser PDF o es Word? Pues yo les preferiría que fuera PDF. Muy bien. Escaneado, ¿verdad? Exactamente, así es, escaneado porque lo tienen que llenar a mano, entonces lo tienen que escanear, exactamente. Okay, gracias, agradezco mucho. Buenas noches, licenciada, perdone, entonces, digamos, los laboratorios son solo fotografías, digamos, lo podríamos mandar así también, como fotografías. ¿Cómo así fotografías? O sea, le tomo una foto a las hojas. El problema es que si le toma una foto y la foto es elegible y no entendemos la letra, no vamos a tener las respuestas. Por eso es mejor que le escanee. Ok, muchas gracias. Y otra cosita, licenciada, perdone, ahorita alguien de los compañeros sería tan amable en anotar ahí en el chat el correo para que de ahí lo tomemos. Bueno, ¿puede alguien ayudarnos aquí, que Willy no está aquí? Max, usted no tiene el correo para que nos haga favor de anotarlo. Licenciada, sí lo tengo, ahorita lo voy a anotar. Aquí lo pusieron ya, Cindy Paredes nos hizo favor, ya se los pusieron en el chat.
Ya está ahí, licenciada. Gracias, Cindy. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Si ya no tenemos nada, dice, hay una aplicación que le tomas foto a tu documento y se convierte a PDF. Muchas gracias, ahí nos ha ayudado alguien en explicar. Si no fuera, ya no hubiera ninguna pregunta más, yo les deseo el mejor de los exámenes. Les pido que estudien bastante porque yo quiero que aunque sea virtual tengan su fiesta porque van a cerrar y tengan que celebrar por el esfuerzo que han hecho este año. Y agradecerle a Dios que nos ha dado la vida hasta donde vamos, porque con lo que ha venido ustedes saben que hay muchos que ni siquiera lo están contando. Así que pónganle lucha, pónganle fuerza, estudien y primero Dios vamos a terminar el año y todos van a tener para celebrar. Muchas gracias, licenciada. Bendiciones. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada, por sus palabras. Puntual porque comienza a las 8 de la noche. Suerte entonces, un abrazo. Gracias. Buenas noches, Ligda. Cuídese.